Esta semana, hablando de que el pronto regreso del Señor está muy cerca y han sucedido algunas cosas. Muchos no saben que yo estoy por aquí compartiendo estos temas, muchos de la congregación mía, ¿no? Pero algunos de ellos me han enviado algunas cosas, y esta tarde un hermano de la iglesia me envió algo que salió en la primera página del Colombiano, y fue si era que se estaba gestando ya la Tercera Guerra Mundial, porque con todo esto que está pasando ahorita con los grupos terroristas del Medio Oriente, que están diseminados por muchas partes del mundo y que están atacando y haciendo sus cosas, uno sí se pregunta que hacia dónde vamos en este momento, ¿no? Pero más sorprendente aún es cómo entre el 2013 y lo que llevamos en la actualidad, en estas naciones del Medio Oriente y en India, donde hay presencia musulmana, cómo están persiguiendo y matando, masacrando a todo el que se llame cristiano, sea cristiano de cualquier denominación, lo están masacrando. Entonces yo creo que muchos de ellos sí se preguntan en este momento si es que estamos en la gran tribulación. ¿Sí me está escuchando? Ellos que les está tocando poner su cabeza, ellos que les está tocando ofrendar sus vidas, y se deben de preguntar: esto que está sucediendo es que el Señor está a las puertas, o lo que está pasando es la gran tribulación, ¿qué será? ¿Sí? Y yo me puse a reflexionar en eso, hermano, porque nosotros aquí en Colombia vivimos muy cómodos, demasiado cómodos, y la demasiada comodidad nos ha hecho daño, mucho daño nos ha hecho, ¿no? Vivir tan cómodos nos ha hecho tanto daño que ahorita hay mucho creyente relajado, ni ora, ni busca a Dios, porque no ve la necesidad. Pero ¿qué tal una persecucioncita de esas para la iglesia aquí en Colombia? A ver qué pasa, qué pasa con tantos que se congregan hoy en tantos lugares, porque ahí es donde se conoce quién es el verdadero creyente. ¿Sí o no? En la prueba, en la persecución. Seguramente no va a venir, porque lo que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Pero han venido otras cosas que son una manera de el enemigo perseguir y hacer daño, y pueden ser más peligrosas todavía. Alabanzas a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Pusieron el cronómetro aquí, cronometrando el tiempo al pastor, porque si no nos deja hasta las 11 de la noche. San Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1.
Gloria a Dios. Hay una bonita congregación acá, hermanos. Los felicito de verdad por el ánimo que ustedes tienen. Apocalipsis capítulo 4, el verso 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Bueno, cuando Jesús vino a este mundo, Él vino con un propósito. Y su propósito es tener una iglesia aquí, prepararla y llevarla. Ese es el propósito de Dios. Alabanzas al Señor. Y aquí en San Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué Jesús dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas? Y luego dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero dice que allá donde hay muchas moradas, Él se fue a preparar un lugar. Él no está haciendo las moradas, Él está preparando. Donde hay moradas, está preparando un lugar para nosotros. Alabanzas a Dios. Dentro de la teología judía se dice que Dios consiguió 7 principios fundamentales antes de crear el universo, y dentro de esos 7 principios ellos hablan del Gehinam, que es el infierno o el lago de fuego, que tiene varios compartimentos. Y dentro de esos 7 principios ellos dicen que Dios concibió otro antes de crear el universo, y fue el Gan Eden. Gehinam, el lugar para los perdidos, pero que tiene también varios compartimentos. Y el Gan Eden para los salvos. Y dice que el Gan Eden tiene varios compartimentos. Por eso Jesús dijo aquí: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay un lugar que tiene varios. Y dice que ahí es donde Él fue a preparar lugar para nosotros. Alabanzas a Dios. Escuchen esto, hermano, que es interesante. Cuando la iglesia sea arrebatada de aquí, nosotros no vamos, de aquí no vamos a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será la morada eterna de todos los redimidos de todos los tiempos, pero después de que Dios destruya todo el sistema actual, y Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y del nuevo cielo que Dios va a crear va a descender una ciudad llamada la Jerusalén celestial. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando nosotros seamos arrebatados, vamos a ir a un lugar que el Señor tiene preparado para la iglesia. Alabanzas al Señor. Los judíos dicen que es el Gan Eden,
dentro de la teología de ellos. Por eso es que ahí en Lucas capítulo 16 se menciona un lugar llamado el seno de Abraham. ¿Sí? No era que Abraham tenía un seno grande, no, sino que es un lugar, dicen los judíos, en el Gan Edén, preparados para toda la descendencia de Abraham. Todos los hijos de Abraham, descendientes de Abraham, van a ese lugar en el Gan Edén. Alabanzas a Dios. Pero aquí hay algo muy interesante también. Jesús dijo que cuando Él preparara un lugar, entonces iba a volver y nos iba a tomar. La palabra tomar es lo mismo que la palabra arrebatar. ¿Sí? Es la palabra griega arpazo. Arpazo es arrebatar, es tomar, es capturar, y significa por la fuerza. Por eso, 1 Corintios capítulo 15 verso 52 dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se toca la trompeta, resucitan los muertos incorruptibles, y entonces los que estén vivos vamos a ser transformados. Y en ese momento, lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, seremos arrebatados. Junto con los que resuciten, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero cuando Él dice que está preparando un lugar, es interesante mirar también lo que los judíos creen o creían en el tiempo de Jesús con respecto al matrimonio. Cuando un judío quería casarse, lo primero que sucedía era que el papá, era el padre el que le conseguía la novia. No era él quien tomaba la iniciativa, sino que su padre le conseguía la novia. Por eso es que usted ve que Abraham le consigue la novia a Isaac. Después a Jacob no le permiten conseguir novia en la tierra, sino que le dicen dónde está, y son ellos los que hacen el contacto. Era el papá, o entre el papá y la mamá eran los que le conseguían la novia. Después de que le conseguían la novia, entonces a él le decían que tenía que pagar un rescate por ella, y después de pagar el rescate, entonces tenía que dotarla. Eran dos cosas, el rescate y la dote. El rescate era lo que tenía, el precio que él tenía que pagar por ella, y la dote eran las cosas con las que él debía dotarla si se quería casar. A ver, me explico. Cuando usted lee acerca de Jacob, Jacob llega a aquella tierra y le gustó Raquel. Entonces él preguntó qué era lo que había que hacer para él quedarse con Raquel, porque Raquel le gustaba. Y le dijeron que el rescate que debía pagar eran 7 años de trabajo. ¿Sí? A los 7 años, cuando él creyó que había logrado conquistarse o comprar mejor a su esposa, como la boda o la cena de las bodas, porque una cosa era la boda y otra cosa era la cena de las bodas. Entonces, como la cena de las bodas la hacían así en un lugar a la luz de una lámpara, de una vela, y se cree que en el momento que ella entraba, todo estaba apagado, solo se prendían las luces, las lámparas se prendían solo cuando ella entraba. Cuando ella ya estaba ahí, en el momento que entra, se da cuenta que no es Raquel. ¿Sí? O no en el momento que entra, en el momento que ya él la ha tomado por esposa, se da cuenta que es Lea.
Él dice, pues me engañaron. Y el suegro le dice, ¿cómo se llamaba el suegro de Jacob? Diga que está al lado, hay que leer la Biblia. Se llamaba Labán. ¿Sí? ¿Sí? Es fácil recordarlo, porque usted mira a dos personas que la van bien y ellos la van bien. Ah, se llamaba Labán. ¿Sí? Y entonces se le dice a Jacob, era que en esa tierra no se acostumbraba a dar la menor, sino la mayor primero. Y le dijeron, si te gusta la menor, entonces trabaja otros 7 años por ella. El rescate de Jacob por Raquel, por la que él amaba, duró 20 años de duro trabajo. Usted dice, 20, ¿por qué 20? Porque a los 14 años él dijo, tomo a mis mujeres, a mis hijos y me voy, y las pertenencias de ella, y Labán le dijo, no señor, hay que trabajar 6 años más aquí. Si te quieres llevar a mis hijas con todo lo que ellas tienen, tienes que trabajar 6 años más. Fueron 20 años realmente. Ese fue el rescate. 20 años de duro trabajo, para que después entonces de pagar el rescate él pudiera tener contacto con su esposa. Pero escuche lo que sucedía, que luego hacían, después de pagar el rescate, era que se hacía un contrato matrimonial y una especie de ceremonia entre familia a la que asistían los padres de ambos contrayentes. Y ahí quedaban, según las normas y las leyes de aquel tiempo, quedaban legalmente casados. Pero no podía él, una vez que se casaba con ella, decir, ya me la voy a llevar. Porque las leyes establecían que él pagaba el rescate, se casaba con ella, pero había que dotarla. Y la dote matrimonial era un vestido, un anillo y unas dracmas. Por eso es que usted lee en la Biblia de dracmas. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas? Eso lo que está diciendo es que esa mujer está en proceso de un matrimonio que no se ha consumado todavía, se ha casado legalmente, pero su matrimonio no se ha consumado. Entonces él le daba el vestido, le daba el anillo, se había celebrado la boda, pero no la cena de las bodas. Y a partir de ese momento él se ausentaba. ¿Sabe para dónde se iba él? A prepararle, como dijo Jesús aquí, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él se iba a la casa de su padre a prepararle un lugar a la esposa por la que había pagado un rescate, a la que había dotado, pero con la que todavía no había tenido intimidad, con la cual no se había consumado todavía el matrimonio. Estoy haciendo entender, por eso se señalaba un año de plazo. Por eso es que es fácil entender, desde esta perspectiva, es fácil entender algunos pasajes de la Escritura. José y María estaban legalmente casados y estaban en ese lapso de tiempo, ese plazo que se daba cuando ella resultó embarazada. Pero ¿cómo que resultó embarazada si nosotros estamos legalmente casados y todavía no se ha consumado el matrimonio? ¿Sí recuerdan ustedes el caso? Y las leyes judías establecían que si una mujer resultaba embarazada en ese lapso de tiempo, entonces no había consumación del matrimonio, sino que lo que había era la mataban, la apedreaban, a ella la apedreaban, ¿sí? Dice la Biblia, porque había fornicado en casa de su padre. Y Jesús aquí dice, voy a preparar lugar. Él iba a preparar un lugar para ella. Apenas tenía el lugar preparado, se señalaba un año de plazo, no podía venir antes. Pero si no tenía el lugar preparado, tampoco podía regresar. No pude preparar nada. No, tenía que preparar el lugar a donde había de llevar a su esposa y después de tenerlo preparado, regresar.
Cuando él regresaba, entonces el padre de la joven con la que él se había casado tenía que haberle mandado a todos los invitados un vestido de bodas. Y se cree que el vestido de bodas se compraba para los invitados con las dracmas que él le había dado a ella. Él la había dotado con unas dracmas, ella tenía que poner esas dracmas a funcionar, a trabajar, a multiplicarlas, porque con los dividendos o las ganancias de esas dracmas era que se compraban los vestidos para todos los invitados. Él venía y el recinto ya estaba listo, ya todo estaba preparado. ¿Sí? Ella tenía que estar preparada, ¿me está escuchando? Porque él ya había preparado un lugar para ella, así que si él había preparado el lugar para ella, regresaba y ella tenía que tener todo listo, todo preparado para irse con él. La noche que llegaba, porque las bodas casi siempre las celebraban era en las noches, había esa costumbre judía. Y algunas de ellas se celebraban a eso de las 12 de la noche, la cena de las bodas, o ya en la madrugada. Entonces al principio de la noche todos los invitados estaban en el recinto de bodas. Ella también estaba allí esperándolo, y él llegaba por ahí a la medianoche o en la madrugada, pero no llegaba solo. Él venía acompañado de mujeres vírgenes que salían a recibirlo hasta cierto lugar, y ellas salían con lámparas y con aceite en las lámparas. Por eso es que usted lee en San Mateo capítulo 25, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo, no al novio. No era el novio de ellas, ni tampoco el esposo de ellas. Salieron a recibir al esposo, al que ya estaba casado. Y ellas lo acompañaban con las lámparas encendidas y tenían que llevar suficiente aceite por el camino hasta el recinto donde se iba a celebrar la cena de las bodas. La mujer que lograra llegar hasta allá con su lámpara encendida y el aceite suficiente, se ganaba un puesto de honor muy importante en aquel tiempo. Y por eso es que San Mateo 25 dice: y tardándose el esposo, ¿sí? ¿Qué pasó con ellas? Los que son enemigos del fútbol, ahí la Biblia habla de fútbol, dice que todas cabecearon. Cabecearon todas. La Biblia habla del fútbol, no. David tocó para Saúl. Dígame, no vaya, hay alguno que está tomando el pelo. Alabanzas a Dios. Cuando entraban al recinto se prendía la fiesta. ¿Y sabe cuánto duraba la fiesta? Duraba 7 días. La fiesta de todos ellos, de toda la familia de todos ellos, duraba 7 días. Por eso usted lee en San Juan capítulo 2 que Jesús es invitado con sus discípulos a una cena de bodas en Caná de Galilea. Y por eso es que dice que le faltaba el vino. ¿Por qué faltó el vino? Porque era una celebración muy larga. Era de 7 días. No es como ahorita que los muchachos se casan y ojalá se vaya esta gente rápido a dormir, que se vayan, ¿sí? Para yo poderme ir de luna de miel. Porque las costumbres no son iguales, ¿sí? Muy diferentes. Creo que aún dentro de los árabes beduinos se conserva la costumbre de la que yo estoy hablando. Alabanzas a Dios. Una vez que se celebraba esa fiesta, él no la llevaba al lugar que le había preparado, sino que él se iba un año de luna de miel con ella, según está estipulado en la ley, a un sitio o a un lugar desconocido. ¿Sí? Pero después de un año de luna de miel,
entonces regresaba y ahora sí para llevarla al lugar que le había preparado. ¿Sí? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Creen ustedes que Jesús ya preparó algo o no? ¿Ah? Porque Jesús lo que vino a este mundo fue a conseguir esposa. Sí, Señor. Y Él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, lo que está hablando es que esto es una obra del Espíritu Santo. Porque el Padre es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no lo trae, nadie más lo trae. Alabanzas al Señor. Usted y yo aquí estamos porque el Espíritu Santo nos ha traído. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos trajo? Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos ha sostenido aquí? Eso es un aplauso al Espíritu Santo que está aquí en este lugar. Alabanza a Dios. Pero Jesús tenía que pagar un rescate por su amada. Y ahí es donde entendemos el rescate del Calvario. ¿Por qué Jesús pagó un precio tan alto en el Calvario? Porque si para Jacob fueron muy duros 20 años, para Jesús fue más duro todavía. Porque Jesús tuvo que pagar con su propia sangre el rescate de todos nosotros. Y si Él pagó con su sangre, que es lo más precioso, lo más preciado, no hay nada de más valor que la sangre de Jesucristo, que el sacrificio que Él pagó en el Calvario. Alabanzas al nombre del Señor, es porque Él que vio en nosotros. Ahorita decía que el hermano, yo no tuve un padre que me acariciara, pero conocí a Jesús. Y conocer a Jesús es conocer lo más grande. Pero yo me pregunto, ¿qué había en usted y qué había en mí? Que Él nos contactó, nos trajo. Pero además de traernos, Él nos demostró cuánto valemos para Él, pagando el rescate que pagó por nosotros. Tal vez usted diga, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Tal vez usted piense eso. Pero si usted le pregunta a Jesús, dice, tú vales tanto que costaste el precio de mi vida, de mi sangre en la cruz. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando el diablo le diga a usted que no vale nada, dígale, ¿cómo que no vale nada? Si por mí pagaron el más alto precio. Levante sus dos manos y diga, yo fui comprado a precio de sangre. Diga, y no de cualquier sangre, sino de la sangre preciosa de Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cómo así, diablo, que yo no valgo nada? Si el Cristo de la gloria me compró a precio de sangre preciosa, pagó un rescate por mí. Alabanzas a Dios, pagó un rescate por mí. Que le sirven al diablo, el diablo lo rescata con la sangre de un gato, de un perro, de cualquier cosa. Pero nosotros fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, para servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Alabados al nombre de Jesús. ¿Cree usted que Jesús iba a pagar un precio tan alto por su amada para dejarla aquí en la tierra? No, Jesús no podía haber pagado un precio tan alto para dejar la iglesia aquí pasando por la gran tribulación, para dejarla a merced de los juicios y de todas las cosas y el diablo aquí en la gran tribulación. No, si Él pagó un rescate grande por ella, es porque lo que Él está preparando. Hermano, ¿cómo será lo que Dios está preparando para la iglesia? ¿Usted se ha imaginado eso? Alabanzas al nombre del Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo
será lo que está preparando? ¿Usted se imagina eso? Es que casi 2000 años preparando un lugar no es cualquier cosa. No será cualquier ranchito por ahí de tablas. Le disculpa a alguien si de pronto lo ofendo con lo del ranchito de tablas, ¿cierto? No será cualquier cosa de un piso rústico por allí. Yo pienso, hermano, que lo que el Señor está preparando es lo mejor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios, si alguien tiene gusto para las cosas, es Dios. Y usted dice, ¿por qué me hizo a mí tan feo? No, usted no es feo. Usted es diferente a todos. Usted no es igual a los demás. Alabanzas al nombre del Señor. Crea eso, que usted no es igual a los demás. Y esta creación tan uniforme, todo esto que Dios hizo por Dios. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cómo será el lugar que le está preparando para la iglesia? Alabanzas al nombre de Jesús. Oh, dele gloria a Dios. Yo siento, hermano, la presencia de Dios aquí en este lugar. A su nombre sea la gloria y la honra. Aleluya. Pagó un precio alto, pero no nos va a llevar a cualquier lugar. A su nombre sea la gloria y la honra. Alabanzas a Dios. Pero mi hermano, después de pagar el precio, entonces Él dotó a su iglesia. Esta iglesia tiene una dotación especial. Yo no sé si usted lo habrá notado, pero nosotros tenemos vestido. Gálatas 3:27. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. No dice vestidos, dice más que vestido. Alabanza al Señor, porque no tenemos un vestido cualquiera, porque el vestido que nosotros tenemos fue diseñado en el cielo, y el vestido que usted tiene en este momento es un vestido de santidad. No lo confeccionan aquí en ninguna parte, fue confeccionado arriba en el cielo, y de ese vestido lo vistió Jesús el día que usted salió de la pila bautismal. Tal vez entró con un vestido allá de color oscuro, pero salió con un vestido blanco de santidad. Santo, a su nombre sea la gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Mira el que está a su lado y dígale: yo estoy revestido de Cristo. De Cristo estoy revestido. Alabanzas al nombre del Señor. De Cristo, el mismo vestido de Él. Bendito el nombre de Jesús. Amigos, si usted no tiene ese vestido, póngaselo rápido, porque Él por su gracia lo está regalando gratuitamente, por su gracia. Ahorita el pastor estaba diciendo aquí, si alguien quiere la doctrina para hacerse bautizar, no crea que solamente para meterlo allá en agua fría. No, es porque ahí va a dejar sepultada su vida antigua, y de ahí el Señor lo va a revestir. Y a partir del momento que usted quede revestido, es para que usted pueda entrar al lugar que el Señor tiene preparado. Oh, aleluya, a su nombre la gloria. Alabanzas a Dios. Y a esta iglesia le dieron anillo también. Un anillo de compromiso, ¿verdad? Este anillo por dentro dice el nombre de mi esposa, y el anillo que ella tiene dice por dentro, está escrito el nombre mío. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo me casé con ella, que ella me pertenece a mí y que yo le pertenezco a ella. Y ustedes escuchan los votos matrimoniales, ¿cierto? Te guardarás, te conservarás para él o para ella. Amén. En todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita, en la pobreza, en la enfermedad, en todo, en las buenas y en las malas, van a vivir. Y entonces muestren un sello de ese compromiso, un par de anillos. Alabanzas al nombre del Señor.
Y luego, con este anillo me caso contigo, uniendo mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todas mis deudas. Perdón, de todo. De todos mis bienes te hago partícipe. ¿Ustedes creen, hermano, que para qué el Señor le dio anillo a la iglesia? El sello del Espíritu Santo. Es el anillo del compromiso. El día que Cristo lo selló a usted con el Espíritu Santo, ¿sabe qué le estaba diciendo el Señor? Con este anillo me caso contigo, me uno a ti. Alabanzas al nombre del Señor, y te hago partícipe de todo lo que yo tengo. Por eso Pablo dijo que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. No sufra por lo que usted no tiene aquí en esta tierra, mi hermano. Crea en lo que Dios le ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Dios nos ha dado es grande. Bienvenido todo lo que Dios quiera darnos aquí, si somos capaces de administrar, si tenemos mente, si tenemos la capacidad de hacerlo. Bienvenido todo lo que Dios quiera darnos. Pero si Dios no nos quiere dar nada en esta tierra, porque Él sabe que no tenemos la capacidad para administrar, alabanzas al nombre del Señor, nosotros lo tenemos todo en Él. Eso lo dijo Pablo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Alabanzas al nombre de Jesús. El día que usted habla en lenguas por el Espíritu Santo, ese día Jesús lo puso a hablar en un lenguaje celestial para que usted dijera: yo soy de Él y Él es mío. Yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Esa es la dote que usted tiene vestido y tiene anillo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si usted no ha recibido el sello del Espíritu Santo, usted lo puede recibir aquí en esta noche, porque aquí hay gente sellada que le puede poner la mano encima y usted puede recibir la unción de Dios. Y sama la caramba. Ese anillo lo que me está diciendo a mí es que lo que está por allá preparado es verdad, es real, es prenda de garantía. Aleluya, que el que dijo, el que prometió, Él va a cumplir y nos dio el anticipo. Mira, yo te doy el anticipo, te doy la cuota inicial, para que te des cuenta que lo que tienes allá es tuyo. Aleluya, yo quiero que usted levante las manos y adore al Señor un momento y le diga: Señor, aleluya, yo tengo cosas muy grandes, yo tengo cosas muy maravillosas, yo tengo cosas muy especiales. Oh Señor de la gloria, yo valgo mucho para ti. Me compraste a precio de sangre, me revestiste con tu presencia, Señor de la gloria, y me has sellado con un anillo. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. El diablo lo perseguirá a usted para quitárselo, pero no se lo deje arrebatar, porque el diablo sabe cuánto vale el anillo. Él era el sello de la perfección de Dios, pero él cayó de allá. Alabanzas al Señor, y ahora el sello de la perfección de Dios eres tú. No sé si alguien siente aquí la gloria de Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Alabanzas a Dios.
¿Por qué el Señor regaló a su iglesia como una dote especial dracmas? Dentro de ese contrato matrimonial se regalaban unas dracmas y eran con las que se trabajaba, con las que se servía. A través de ellas entonces había la provisión de unos vestidos para que otros pudieran entrar aquel día anhelado de la cena, de las bodas. Alabanzas al nombre del Señor. Hermano, la iglesia está dotada de dones, dracmas preciosas del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno que nosotros entendiéramos esto, porque en los últimos tiempos han surgido algunos que dicen: no, los dones del Espíritu, eso fue para el comienzo de la iglesia, ya ahorita no son los dones cesaron. Los dones no han cesado. La dotación que Jesús le dio a la iglesia primitiva es la misma dotación que le dio a la iglesia de todos los tiempos. No hizo con ellos un contrato y con nosotros otro. No les dio a ellos más que a nosotros. Alabanzas al Señor. Cuando usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, el Señor lo estaba dotando de sello, de anillo, pero también lo estaba llenando de dracmas. ¿Y sabe para qué? Para servirle a Él. Le estaba proveyendo las herramientas que usted necesita para poder servir. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso poner a predicar a alguien, a dirigir a alguien, a hacer a alguien algo, cuando no ha recibido todavía el bautismo del Espíritu, es mandarlo a tumbar un monte sin hacha, sin machete. ¿Está escuchando? Porque no le han dado todavía la herramienta. No lo han dotado todavía. Los discípulos quisieron salir de Jerusalén inmediatamente, pero el Señor dijo: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a empuñar las armas, las herramientas que yo les voy a dar, y van a ser testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabanzas al Señor. La iglesia está bien dotada. El que diga en este tiempo que los dones del Espíritu no se manifiestan hoy está equivocado. Alabanzas al nombre del Señor, porque esta iglesia tiene una dote especial. Alabanzas al Señor. Alabanzas a Dios. Yo no hablé en lenguas por hablar. Amén. Cuando yo hablé en lenguas estaba diciendo: Dios me dotó. Tengo poder, tengo autoridad, tengo dones para sanar, tengo dones para hacer milagros, tengo dones para predicar, tengo dones del Espíritu Santo, herramientas a las que el enemigo le teme. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. A partir de ese momento yo podía decirle al diablo: estoy armado y soy peligroso. ¿Sí me está haciendo entender? Alabanzas al nombre del Señor. Ojo, diablo, porque a partir de este momento estoy armado y soy muy peligroso, porque las armas que yo tengo son armas espirituales, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta iglesia está bien dotada. Pero escuche algo, hermano. La Biblia dice que la mujer que tenía 10 dracmas perdió una de ellas. Una cosa es que Dios debe y otra cosa es que yo pierda. ¿Sí me está escuchando? Y Dios a esta iglesia la dotó, porque Él quiere llevar esta iglesia bien dotada hasta lo último. Pero si nosotros hemos perdido
es problema de nosotros. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Los movimientos de fe falsos hacen milagros, hacen un poco de cosas y la gente queda deslumbrada. ¡Wow! ¡Qué milagro! Y algunos hasta creyentes se quedan deslumbrados con lo que ellos hacen. La iglesia necesita buscar la dracma. ¿Sabe por qué? Porque el maestro está a las puertas, el esposo está a las puertas. Y cuando la mujer perdía las dracmas, veía el problema, su compromiso. Era que tener las dracmas, tenía que tener toda la dote matrimonial para el reencuentro. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso dice la Biblia que aquella mujer barrió la casa, porque la dracma se perdió dentro de la casa. La dracma no se perdió en otra parte, se perdió dentro de la casa. Barrió con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encontró, fue y anunció a sus amigas y a sus vecinas: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Alabanza al Señor. Ahorita sí puede venir Él, porque no está en riesgo el matrimonio. Alabanzas a Dios. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Donde nosotros recuperemos la dracma perdida que se perdió aquí adentro, los amigos y vecinos no van a seguir viendo la iglesia como la han visto. Tienen que ver que en la iglesia hay algo poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Tienen que ver que aquí se mueve una presencia sublime, que aquí ocurren milagros, señales, maravillas y prodigios, sanidades, que todo eso ocurre aquí adentro, porque aquí hay una iglesia bien dotada con el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. El Señor va a regresar por esta iglesia. Y cuando Él dijo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esta iglesia tiene que estar lista, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Esta semana de escatología es para pensar en eso. ¿Qué cosas he perdido? Y hay algunos que han perdido muchas cosas. Y uno escucha a algunos que con nostalgia dicen: yo recién convertido, y hablaba hasta la sombra mía del Evangelio. Y ahora no le habla a nadie del Evangelio. Yo recién convertido, yo sentía un fuego adentro, y cuando me decían que había un enfermo, yo oraba y le ponía las manos encima y se sanaba. ¿Qué pasó con ese fuego? Porque el Señor quiere encontrarnos con el mismo fuego, con la misma pasión, con el mismo anhelo. Es que cuando avivamos el Espíritu Santo en nosotros, lo que estamos diciendo es: Señor, venga pronto, porque lo estamos necesitando con urgencia. Alabanzas al nombre del Señor. Hermano y hermana, que esta semana sea un sacudón espiritual para cada uno de nosotros, para que nos pongamos las pilas. ¿Qué has perdido tú? Porque el Señor quiere que lo recuperes. Y si hay que barrer algo, hay que barrerlo. Si hay que buscar en toda la casa, hay que buscarla. Si hay que poner patas arriba algo, hay que ponerlo patas arriba. Pero que buscamos lo que se perdió, lo buscamos hasta encontrarlo. Y en ese momento entonces va a haber fiesta, va a haber gozo, va a haber alegría. Dele gloria al nombre de Jesús. Pregúntele que está a su lado: ¿qué has perdido tú? Si usted analiza las etapas de la iglesia en Apocalipsis, casi todas ellas perdieron. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Una perdió el primer amor, otra perdió otra cosa, otra hasta tenían los pies por ahí metidos donde estaba el trono de Satanás. ¿Cómo le parece? Alabanza al Señor. Y la última etapa de la iglesia que mencionábamos esta semana, una iglesia desprovista de lo espiritual, pero dotada de cosas materiales, de muchas cosas materiales. Y Jesús dijo: vendré y os tomaré la plata que tenéis en el bolsillo, la casa donde vivís, la ropa que tienes, el chifonier lleno de ropa, el carro en el que te montas, lo voy a tomar. No, os tomaré a mí mismo. Lo que yo le di, de lo que yo los doté,
Eso es lo que yo vengo a tomar, porque eso es lo mío. Alabado sea el nombre del Señor de la gloria. Alabanzas a Dios. Levante las manos ahí donde está y dígale: Señor, ayúdame. Yo necesito de tu presencia. Yo necesito de tu Santo Espíritu, Señor de la gloria. Yo necesito avivar tu Espíritu Santo, Dios mío, en este momento. Porque si tú vienes, Señor, por tu iglesia, hay muchas cosas que yo he perdido, pero las tengo que recuperar. Alabanzas al nombre del Señor. Muchas veces me he hecho el propósito de recuperarlo, pero he cesado en el camino, he resistido. Pero en esta noche, Señor Jesús, ayúdame. Yo te necesito, yo necesito tu presencia. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Piense que es lo que hay que buscar allá dentro de usted, que se perdió adentro. Alabanzas a Dios. Por eso es que el Señor seguro no ha venido. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es paciencia con nosotros, no con el mundo, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Yo voy a pedirle el favor a alguien que esté de pie en este momento. Y voy a pedirle el favor a algún amigo que quiera venir aquí al altar. Jesús le quiere dar vestido. Y el primer paso para recibir vestido es venir hoy a decirle: Señor, yo renuncio al mundo. Yo renuncio a mi pecado. Yo renuncio a mi maldad. Sí, Señor de la gloria, si tú tienes vestido para darme, yo quiero recibirlo. Alabanzas al nombre del Señor. Y también voy a invitar a este altar a uno que le falta el sello, el anillo del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús, porque si usted todavía no lo tiene, es necesario que usted le diga a Dios: Señor, dótame de ese sello espiritual. Alabanzas al nombre de Jesús. Y también voy a invitar al que haya perdido la dracma, porque mi hermano y mi hermana, usted va a venir aquí hasta el altar. Usted va a venir y se va a arrodillar y le va a decir al Señor aquí en el altar: Señor, yo necesito. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo necesito el sello, yo necesito el vestido, yo necesito las dracmas, yo necesito tener todo listo, todo preparado, porque de un momento a otro va a sonar la trompeta. Y cuando suene la trompeta, Dios mío, yo quiero estar preparado. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso nos manda a examinarnos, porque lo que se perdió adentro de la casa hay que buscarlo adentro de la casa. Hermano, ese ánimo, ese deseo, esas ganas de servirle a Dios que habían antes, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están esas ganas de servirle a Dios? Nos hemos llenado de motivos. Algunos dicen: es que el pastor fulano de tal me dijo una cosa, es que el diácono fulano de tal me dijo otra. Nadie, hermano, tiene que desanimarte. Alabanzas al nombre del Señor. Es tu relación con Dios, es tu vida con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí está la presencia de Dios en esta hora. ¿Cuántos creen que aquí está la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren levantar las manos allá donde están? Hasta los niños me están pidiendo aquí al altar. Véngase, mi hermano. Y ojalá los que vengan aquí al altar levanten las manos aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta semana, dígale, aunque esta no es una semana de renovación, ni de avivamiento, no, pero usted le va a decir al Señor: Señor, renuéveme espiritualmente. Yo no quiero seguir siendo igual. Oh, sí, Señor, yo quiero recuperar lo que he perdido. Sí, Señor Jesús. Ese gozo de ese primer amor, ese fervor espiritual. Oh, yo lo quiero recuperar, Dios mío. Hermano que ha venido aquí al altar, levante las manos